Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Toca ahora revisar la información internacional y sin duda lo que ha llamado la atención recientemente, ya algunos lo ven en prisión, pero todavía falta, hay una apelación ante el Tribunal Supremo, es decir, hacia la máxima instancia de la justicia de Brasil, nos referimos a Luis Inácio Lula da Silva. Hay una sentencia ratificada, digamos, pero en segunda instancia, que ha subido de 9 a 12 años, por haber utilizado un departamento solventado por OAS, ¿no? OAS es una de las empresas brasileñas que está metida en todo este escándalo de la corrupción en Latinoamérica. Pero el que sabe es el internacionalista Ramiro Escobar, él nos va a comentar más al respecto y vamos a poder entender, ¿no?, algunos temas que a veces resultan siendo técnicos, otros resultan siendo un poco enredados. ¿Qué tal, Ramiro? Gracias por venir. Entre otros asuntos, ¿no?, también tenemos Guatemala y Venezuela. Vamos a ver si el tiempo nos da, porque hay mucho que analizar. Gracias por la invitación, Nicolás. Conversamos hace unos meses más, meses menos, sobre la situación de Dilma Rousseff, digamos, en momentos en los cuales un juicio político la amenazaba. De hecho, ya dejó la presidencia. Y en ese momento tú señalabas que en Brasil hay un problema bien complicado porque se mezcla la justicia con la política, ¿no? Efectivamente, hoy Lula da Silva tiene muchos adeptos, es muy popular y de hecho creo que es hasta favorito a ser va adelante en las encuestas, ¿no? Va adelante en las encuestas, largamente con respecto al segundo. Claro, pero ahora tiene, ¿no?, esta espada de Damocles encima y que no lo va a dejar, digamos, ¿no? Coméntanos, por favor, esta parte medio que confunde, ¿no? ¿Por qué puede ir a prisión pero a la vez podría ser elegido presidente si así lo considera su pueblo? Bueno, lo que pasa es que hay que entender primero que, a diferencia de lo que mucha gente cree, Lula no está ya en estos momentos absolutamente condenado. Hay gente que está pensando que ya se terminó el juicio, que se va a ir a la cárcel. No es así. O sea, él puede demorar la ejecución de la sentencia, puede apelar al Tribunal Supremo, ¿no?, que es como la Corte Suprema acá, puede hacer que o se revierta el fallo, lo que ya es bien difícil porque son dos instancias que lo condenan y la segunda incluso le aumenta la pena. Le aumenta la pena, claro. ¿No? Pero no sabemos qué podría pasar. De pronto en el Tribunal Supremo Federal hay una decisión distinta, pero todos esos trámites podrían durar meses, ¿no? Incluso la apelación, que está clara, la va claro, podría darse una situación muy curiosa que consistiría en que él ya es nombrado candidato y creo que el Partido de los Trabajadores tiene la decisión de nombrarlo candidato. Ahorita es precandidato. Lo han anunciado como precandidato. Pero me parece evidente que lo van a poner de candidato y que el fallo final salga o cuando él esté en campaña o incluso entre la primera y segunda vuelta o incluso si es elegido presidente, ¿no? Lo que sería una cosa muy, muy complicada para la estabilidad política brasileña, ¿no? Además, irresponsable, ¿no? Porque si hacemos un paralelo con lo que es aquí un juicio político, si Lula se le declara ya, digamos, si se ratifica la pena, él automáticamente eso va al Congreso y el Congreso lo saca o no lo saca. ¿Cómo es allá? Bueno, tendría que haber un proceso de impeachment, de destitución. Igualito, un juicio político. Brasil entraría otra vez en un túnel oscuro como ocurrió con Dilma Rousseff, que a mi juicio fue destituida sin mayor fundamento, ¿no? Ahora hay que mirar un poco atrás y ver lo que pasó con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff no fue destituida por el caso de Petrobras, ojo, ¿no? Era por supuestamente haber alterado unas cifras en maquillaje del balance fiscales, cosa que varios presidentes habían hecho antes, incluido Fernando Enrique Cardoso, y nunca pasó nada. No se puede decir que eso esté bien, ¿no? Pero era, digamos, más una infracción a las normas que un delito. Y sin embargo la destituyen y entra Michel Temer, que también tiene problemas con la justicia, que también está involucrado en el caso Petrobras, porque prácticamente no hay nadie en el arco político brasileño, ningún partido me refiero, que esté libre de alguna vinculación a este escandaloso caso. Y claro, la figura más visible en este momento es Lula, ¿no? Y entonces parte de la argumentación de quienes defienden a Lula es esa, ¿no? ¿Por qué le han puesto el foco a él y no a otras personas que también están involucradas, incluido al mismo presidente Temer, ¿no? Apelo a tu faceta de profesor, que estás de vacaciones, así que con mayor razón, extrañando, he leído en redes que estás extrañando a tus alumnos, porque estas cosas enriquecen además el debate, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente entienda qué está pasando y que no se maneje en base a mitos o medias verdades o especulaciones. Se especule mucho, ¿no? Entonces, a ver, vamos por partes.
Lula tiene varios casos. Esta sentencia es por uno de ellos, tiene que ver con un apartamento, ¿no? Sí. Que aparentemente le cedieron, ¿no? Claro. Le cedieron lo que es una cesión de uso, ¿no? Pero no hay ningún documento que pruebe que él tiene la propiedad. Bueno, exactamente. Mark Weisbrod, que es un periodista norteamericano que escribe en The New York Times, hace poco saca un artículo y dice algo que es sugerente, ¿no? Él dice que si en Estados Unidos esto le pasara a algún político, nadie lo llevaría a juicio, ¿no? O de pronto el juicio sería menos complicado, ¿no? Porque ¿cómo pruebas que el departamento es de él si no hay ningún título de propiedad que dice que es de él? O sea, ¿cómo se asume que es propiedad de Lula? Porque alguien, uno de los que está, digamos, confesando, o uno de los grandes delatores del caso Petrobras dice que es de él. Él lo ha negado. Pero sí lo usó. Claro, esto sí creo que se puede comprobar. Pero, O sea, pero igual sigue siendo, ¿no crees, un delito? o sea, aquí estamos en los límites entre lo que es inmoral y lo que es ilegal. Claro. ¿No? Yo no tengo duda de que Lula tenía algún tipo, y no pequeño, de vinculación con todo el entramado de Petrobras. Bastante, eso me parece evidente, ¿no? Eso Porque- ya incluso lo sabemos aquí. Claro. ¿No? Porque ya sabemos que ya las consultoras han dicho que incluso Lula le decía, oye, denle dinero a Humala, ¿no? O sea, Claro. ya sabemos que hay una relación directa entre el poder Esa es una de las y la opciones que empresa. hay. O sea, como él estuvo 2 veces en la presidencia, ¿no? Es suficiente tiempo como para por lo menos haber visto ciertas cosas, haberlas tolerado o incluso haberlas fomentado. La justicia tiene que probar eso, pero me parece muy improbable que él no supiera nada, que él no hizo nada. Eso es muy improbable. Yo no soy abogado y menos juez, ¿no? Y que no reciba favorcitos, ¿no? La historia política reciente evidencia que era muy difícil estar en el poder en Brasil y no tener alguna vinculación o influencia con este mega caso de corrupción. Y ojo, no solo en la presidencia, en el Congreso, ¿no? Tanto en senadores como en diputados había mucha gente que activaba estos mecanismos de corrupción, ¿no? Para que esta suerte de maquinaria de Petrobras, yo recuerdo haber leído un reportaje muy interesante que dice, había unas reuniones donde la gente iba incluso con una especie de señal en la solapa del saco y que ya sí. sabían que era Como para una logia, digamos. Claro, casi una logia. Acuérdate que tenía Odebrecht, el departamento Claro. de operaciones estructuradas. Entonces, es muy probable que él, habiendo estado tantos, 2 periodos en el poder, no tenga ningún puente, cable, vinculación con este caso. Lo que sí creo que habría que precisar es si en este caso están, digamos, apuntando bien y realmente lo que pudiera pasar con él sería, desde el punto de vista legal, justo, ¿no? Y si van a conseguir la prueba. Claro. Digamos, viendo de otro modo, si hubiera prisión preventiva en Brasil, estaría preso. Claro, no es una figura O sea, jurídica distinta. Hay Acá- indicios de todas maneras, o sea, por lo menos, ¿no? No, yo creo que además estaría preso con medio Congreso brasileño, ¿no? No había sitio. Ahora, Bueno, pero, ok, sí. pero este es el caso. Entonces, ¿tú crees que de los 5, creo que son 6, este es el más... Es el que ahora está en debate, débil? es el que ha avanzado más y es el caso en el cual se va a producir próximamente un fallo. Por eso que Los está- otros están más retrasados. Claro, los otros han sido paralizados, los abogados se están moviendo, no paralizados, sino no avanzan, no se mueven con tanta Claro. rapidez. Los como otros este. son, ¿qué? Conflicto de interés. Tráfico de influencias, Tráfico por de ejemplo, influencias. ¿no? Haber permitido que el Banco Nacional de Desarrollo financie alguna de estas obras, ¿no? Hay una serie de casos que lo vinculan a toda esta mega operación desde diversos frentes, ¿no? Desde la presidencia, con autoridad sobre el Banco Nacional de Desarrollo, pero a mí me llama la atención poderosamente porque ahora se centran en este caso, que a mi juicio es uno de los más débiles, ¿no? Para tratar de provocar o que no sea candidato o que vaya a la cárcel. Y eso es lo que abona en favor de la argumentación del PT de que es un caso político, porque daría la impresión que el caso se está apurando justo en campaña electoral, en el momento que se tiene que inscribir una candidatura y cuando, digamos, obviamente Lula está encima en las encuestas de todos los otros candidatos, ¿no? Entonces, digamos, la justicia actúa por un lado. Hay una Claro. discusión que es más o menos en ese sentido. La justicia puede estar actuando por un lado. De hecho, ha metido a la cárcel, y eso también hay que precisarlo, ¿no? O sea, no es que la justicia mete en la cárcel a alguien, la justicia da fallos que como consecuencia hacen que alguna persona vaya a la cárcel. Alguna gente cree que los jueces o los presidentes tienen que meter a la cárcel a las personas. No, tienen que actuar de manera justa, legal
y como consecuencia de eso alguna gente puede ir a prisión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto está ocurriendo desde hace tiempo, pero esto cobra intensidad porque estamos en campaña electoral. Las elecciones son en octubre, ¿no? En octubre, exactamente. Y ya pronto se tienen que definir quiénes son los candidatos. Entonces, la argumentación del PT, del Partido de los Trabajadores, es qué casualidad que esto ocurra en el momento en que Lula va a ser candidato y además está adelante en la secuencia. Ahora, se decía que Moro pues tenía especial interés en perjudicar políticamente a Lula da Silva, pero otros jueces han ratificado. Es decir, por un lado uno piensa que es así, por otro lado dice no. O sea, da la impresión, por ejemplo, hace unos meses que lo sacaron de su casa de madrugada también. O sea, esos son golpes a la imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, nuevamente, ¿no? Yo creo que toda la operación judicial para enfrentar el caso Lava Jato es interesante y yo diría que en buena medida es ejemplar, ¿ya? Pero no se puede negar que eso tiene efectos políticos. Concretamente, esa operación que consistió en llevar detenido a Lula, a mí me pareció, repito, no soy abogado, pero me pareció innecesaria, ¿no? Y varias personas con las que yo hablé acá o en Brasil me dijeron, oye, esto parece pues parte de un montaje mediático, ¿no? Llevar al expresidente a una comisaría cuando obviamente él se podía presentar y nunca se vio el país ni se han dado las citaciones. Entonces ahí es donde empieza a surgir la sospecha de que hay, si bien los jueces actúan dentro de la ley y actúan de manera justa y documentada, ¿no? Podría haber animosidades caminando entre algunos magistrados o entre la gente que lleva adelante el juicio. Entonces eso es lo que hace que haya estallado la desconfianza en Brasil y ahora tenemos una ciudadanía polarizada entre quienes piensan que Lula es absolutamente culpable, debe ir a la cárcel, y quienes piensan que no hizo nada y que esto es una conspiración contra él. La verdad siempre estaba un poco en el medio, ¿no? Sí, antes de hablar ya a Venezuela, para poder tocar otros temas, Ramiro, quería preguntarte específicamente sobre esa nueva, bueno, no nueva, porque entiendo que ya tiene un tiempo, configuración política en Brasil. O sea, ¿está realmente polarizado Brasil? La mitad que cree que es inocente es la mitad que va a votar por él, o sea, porque ya sería otro gobierno del Partido de los Trabajadores, ¿no? Bueno, mira, hay que observar algo. ¿Quién es el que viene detrás? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es un líder de ultraderecha, un tipo que cuando destituyeron a Dilma Rousseff dio su voto a favor de la institución jurando por la persona que torturó a Dilma Rousseff en la época de la dictadura, ¿no? Y es un tipo homofóbico, ultraderechista, violento, ¿no? Ese es el que viene por detrás, ¿no? El segundo favorito, digamos. Es una cosa increíble, ¿no? Y esta candidata que defendía la ecología, esto no... Marina Silva. Sí, ella ya está fuera de... todavía está por verse si se va a lanzar, ¿no? Pero no tiene el mismo arrastre popular que Lula, ¿no? O sea, probablemente si Lula no va, el PT buscaría una segunda figura, ¿no? Dilma Rousseff está golpeada. Claro, no podría ser Dilma Rousseff, creo yo. De pronto buscaría una alianza con Marina Silva, no lo sabemos, ¿no? Creo que ellos están jugando a poner al mito fundador como candidato y además, digamos, en clave un poco de martirio, ¿no? Miren lo que le están haciendo. Ellos juegan a favor de eso también, hay que decirlo, ¿no? Claro. O sea, porque a Lula lo están investigando ya hace más de un año, o sea, probablemente. Mira, y él también se está victimizando, ¿no? Hay que ser claros, ¿no? Y hay una cosa que hay que pensar también, ¿no? Que puede sonar un poco cínico incluso, pero digamos, puede estar flotando en el imaginario de mucha gente, ¿no? Yo a veces digo, no, en varios países se da la figura de alguien que dice, miren, yo sé que la mayoría de personas hacen esto, están vinculadas a la corrupción, son más o menos corruptos, ¿no? Pero este señor cerró el abismo social y un montón de programas sociales. ¿Cuál es la diferencia entre votar por él y votar por otro que ha hecho más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Y que no hizo ni va a hacer lo que hizo Lula? Entonces, lamentablemente ponen a las democracias latinoamericanas en ese plan, en esa situación. Ese dilema ético, ¿no? Moral, o sea, ¿no? Del roba pero hace obra también, ¿no? Es claro, igual. yo no lo quería decir así, digamos, pero es más o menos una... Bueno, versión, digamos, roba pero no hace obra, roba pero ayuda a los pobres, ya. Algo o sea, como así. quieras verlo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces... Y ese dilema no nos hace nada bien, ¿no? Además, en Brasil los índices económicos están muy, muy complicados, ¿no? Sí, sí, no, ahora está, digamos, levantando un poco la cabeza después de unos años de no haber crecido, ojo, ¿no? Claro. Pero creo que este laberinto hay que entenderlo en clave judicial, en clave política y en clave económica. No se puede sacar lo político de esto, ¿no? Yo creo que sí hay, aprovechando los juicios que tiene Lula, un aparato de demolición política contra él, eso sí me parece evidente.
pero obviamente tienen de dónde agarrarse porque hay varios juicios y ya, imaginemos que un juicio es exagerado, el otro es inventado, pero no creo que todos los juicios son inventados. No, creo que todos los juicios son algo hay. exagerados. Claro, cuando el río suena, ¿no? Ahora, yo recuerdo, lo que pasa es que ya me parece que el análisis de la situación del gobierno, de la situación económica, quiero decir, de Brasil, ya pues está ensombrecido por este tema político, porque recuerdo mucho después del Mundial de Brasil y cuando Dilma todavía no estaba siendo cuestionada, se decía ya Brasil no aguanta un gobierno más del PT, tú recordarás. Y ahora, por ese tema político, Lula emerge, ¿no?, como una posibilidad. Esos son los vaivenes también de la política. Y yo creo que además esta situación lo favorece. Por eso digo, o sea, tal vez el PT no iba a tener opciones si es que Dilma terminaba y si esa sombra de duda no se colocaba encima de ellos. A eso es lo que voy, ¿no? O sea, ya no se puede ver de manera tan objetiva, digamos, la situación del país, la situación país. Se está votando más con el hígado y con el corazón en otros casos, ¿no? En medio de un profundo resentimiento, además. También. ¿No? Hay gente que para desearle todos los males a Lula, o sea, argumenta cosas tan tontas como que el PT y sus ministros y su performance en el gobierno contaminó la educación de la gente porque empezaron a hablar como acá ocurre, ¿no? El tema de género, etcétera. Hasta eso se filtra, digamos, en este debate, ¿no? Entonces tienes un pueblo, una ciudadanía muy tensa, ¿no? Claro. Un país muy poderoso, ¿no? Ahora, no hay signos de riqueza en él, ¿no? Mira, sí. No sabría decírtelo con precisión, pero evidentemente esa acusación que tiene por el departamento que le atribuyen fue un regalo de la empresa OAS, revelaría que por lo menos su situación económica no es la misma que cuando entró a la presidencia. Okay. ¿No? Claro, o sea, basta que tenga un auto, digamos, para... Claro, él tú sabes, sale de abajo, ¿no? Y sí, entonces su perfil político, su capital político consiste justamente en ser alguien que rompió, digamos, los distintos diques que hay para ascender socialmente y políticamente y finalmente llega a la presidencia y gobierna 2 veces, y además gobierna 2 veces con mucho consenso social, ¿no? Sí. Sale muy bien parado de sus gestiones y después se empieza a caer esto. Yo tengo la impresión, si me permites una puntada más en este análisis, de que para entender lo que pasa en Brasil hay que entender lo que pasa con todo el sistema político, no solo con Lula, ¿no? O sea, me parece que todo el sistema político está sumamente contaminado por la corrupción, siempre lo estuvo, pero el caso Lavallato lo que ha hecho es evidenciarlo de manera sorprendente y escandalosa. Bueno, se convirtió en un país de los BRIC y además mucho dinero se manejó, ¿no? O sea, en Brasil en los últimos tiempos. Solamente quiero decir que sería irresponsable. Él solamente es el único que sabe la verdad, ¿no? Sí, pero sí sería irresponsable pensar que la presidencia lo va a salvar de la cárcel. Mira, porque va a generar todo un panorama de incertidumbre, ¿no? Mira, yo creo que incluso los personajes más nobles en la historia, ¿no? Hay un caso, es el famoso caso de Lincoln, ¿no? Permite un acto de corrupción en el Congreso para abolir la esclavitud, ¿no? Yo no digo que Lula sea Lincoln, ¿no? Pero hay evidencia de que por lo menos en un momento él sabía lo que pasaba y supongo que para dejar que sigan pasando cosas que en su lógica estaban bien, permitió ciertas dinámicas de corrupción que ya estaban instaladas, tal vez en la suposición de que esto siempre había pasado a Brasil y nunca iba a pasar nada, ¿no? Bueno, entonces, y pasa en otros países, ¿no? Claro, y pasa acá, pasa en un montón de países, ¿no? Entonces, además los lobbies y todas estas relaciones. Yo creo que la democracia latinoamericana debe sacudirse de estos traumas, ¿no? Bueno, reinventarse, ¿no? Pero eso estamos bien complicados. Venezuela. Está Antonio Ledesma aquí y bueno, ya lo que pasa en Venezuela ya todo el mundo lo sabe, ¿no? El problema es que se habla de que Estados Unidos intervendría, ya cada vez suena más esta versión, y tampoco ayuda pues el gobierno de Maduro adelantando las elecciones y no permitiendo que participen todos, ¿no? Aunque cierta oposición ya simplemente ya tiró la toalla y no quiere saber nada tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que la operación política que consiste en llamar casi repentinamente a las elecciones está muy calculada para evitar 2 situaciones, ¿no? Una es que la oposición se rearme políticamente, es decir, la oposición fue dividida a las elecciones regionales, perdió estrepitosamente, ¿no? Porque algunos decidieron ir, otros no. Y ojo que algunos miembros de la oposición perdieron no porque los aplastó el gobierno necesariamente, sino porque tenían que perder y porque en la zona no se presentaron una gran tan popular como querían, ¿no? Entonces la oposición en este momento está quebrada.
Es lamentable, pero es así, ¿no? Y entonces ese es el momento que ha buscado el chavismo, el gobierno chavista, para llamar a elecciones, agarrarlos desprevenidos, impedir que se vuelvan a estructurar en un frente más o menos cohesionado que pueda enfrentar un proceso electoral. De hecho, ya hay un candidato, Henry Falcón, alguien de la oposición, que ha lanzado su precandidatura, ¿no? Pero Antonio Ledesma, que está acá, está diciendo que más bien no hay que ir, ¿no? Entonces creo que hay obviamente un cálculo muy preciso del chavismo para poner las elecciones en este momento. Y lo otro es vender la idea, creo yo, de que sería peor, es una consecuencia de la anterior, votar por la oposición porque justamente no es un frente cohesionado, y quienes, nuevamente acá aparece el tema de los programas sociales, quienes tienen un programa social estoy seguro que van a argumentar eso, ¿no? Lo perderían si sube la oposición, ¿no? Entonces, ¿qué garantía tienes tú que no tuviste nunca un médico en tu barrio de Caracas o de otra ciudad de que ese señor que es la oposición lo va a mantener, a pesar de que la oposición ha dicho que lo va a mantener y lo gestionaría mejor, pero me parece que el chavismo está jugando a eso, ¿no? Pero Venezuela se está desangrando ya en el sentido literal y metafórico, es decir, el país cada vez está peor en su situación. Ya no creo que ni siquiera los chavistas puedan defender eso, ¿no? Bueno, de hecho en la oposición ya hay exchavistas, ¿no? Ya no hay recursos, claro, sí. Ya no hay recursos para nadie. Sí, yo sugeriría a alguna gente que todavía tiene alguna simpatía por el chavismo que lea a Edgar Lander, ¿no? Que es un izquierdista, ¿no? Que es un archicrítico, digamos, del chavismo, ¿no? Y concretamente Nicolás Maduro, ¿no? Y hay muchos más. Claro. O sea, no es esta oposición actual venezolana, no es la misma en 2002, cuando se produjo un golpe de Estado contra Chávez, recordarás, ¿no? Y lo sacaron uno sobre el poder. Esa oposición sí era básicamente derecha. Ahora el arco de oposición es bastante más amplio. Sí. ¿No? Entonces incluye exchavistas, incluye gente izquierda, incluye gente derecha, incluye gente liberal, incluye movimientos ciudadanos. Entonces el problema es que ese frente, que se llama Mesa de la Unidad Democrática, está quebrado. Claro, yo creo que los están agarrando el cansancio, ¿no? Pero eso no legitima tampoco este accionar del gobierno de Maduro, ¿no? ¿O sí? No, porque aparentemente las últimas elecciones dijeron no, han sido limpias. Aparentemente han sido limpias por la razón que tú dices, que están divididos. Entonces ya los agarraron al cansancio, ya ellos están esperando simplemente, no sé, que se seque o sea, ya que el país se derrumbe, no sé. Mira, Sandra, yo conozco la legalidad venezolana, no es ilegal esa llamada elección, eso. Por eso digo, ya los han agarrado cansados, o sea, están utilizando, ya no son argucias, digamos, son herramientas que les da esta Constitución, ¿no? Claro, si se juntara, digamos, la legalidad con el sentido político, con el deseo de negociar, de provocar ciertos consensos para la estabilidad social y política de Venezuela, se hubiera decidido cuándo serían las elecciones en Santo Domingo, donde están intentando negociar la oposición y el gobierno, bajo, digamos, el apoyo del presidente dominicano Danilo Medina. Ahí se hubiera decidido la fecha de elección. Y de pronto, mientras están tratando de negociar ahí, el chavismo, ¡pum! Está claro que no hay voluntad tampoco de dejar... No, yo creo hay voluntad de sacar ventaja política. Claro, ¿no? Maduro va a salir de ahí de todas maneras con un juicio en la Corte Penal Internacional, imagino. Me parece que la oposición ya presentó, eso es lo que ha hecho Ledesma acá, ya han presentado un caso, una acusación en la Corte Penal, ¿no? Y... no sé, yo creo que eso poco le importa, no le importa mantenerse en el poder, pero y obviamente entonces... va a ser el candidato y van a poner en marcha todo el aparato para ganar, ¿no? Ok, la última pregunta, siempre nos queda corto, Ramiro, ya no vamos a poder hablar de Guatemala, pero sí es importante hacerla. ¿Es realmente probable una intervención de Estados Unidos? ¿Una intervención militar? Mira... O sea, digamos, sacando a Trump porque ese señor puede presionar el botón en cualquier momento. A mí me parecería una pésima idea, ¿no? Pero justamente esa posibilidad no la puede sacar sin la presencia de Donald Trump, ¿no? Creo que en la presidencia de Barack Obama eso hubiera sido impensable. O sea, no se puede descartar con Trump, ¿a eso te refieres? Yo lo considero bastante difícil, ¿ya? Pero Trump es un personaje tan díscolo que hasta te hace creer que eso es posible, ¿me entiendes? Ahora, a mí me parecería una pésima solución porque sería muy violenta, ¿no? Yo creo que mucha gente que piensa que Estados Unidos vive obsesionado con Venezuela durante años está un poco equivocada. Yo recuerdo haber hablado con una asesora de Bill Clinton cuando él estaba Chávez
Y un poco ella misma, me acuerdo que me contó que la política era déjenlo a Chávez, ¿no? Y la política en los últimos años de parte de Obama también fue, sí, criticarlo, pero dejar que ande, porque finalmente también había el negocio petrolero. Trump tiene otras claves en la política internacional. Es alguien que se mueve en la lógica de lo que le conviene y o no le conviene como un empresario. No es un estadista. Entonces, si bien esa posibilidad es remota, tampoco se puede descartar totalmente. No, acaba de llamarlo dictador y ya se refirió más de una vez a Maduro, ¿eh? Pero yo creo que ver una intervención como la que hizo George Bush en Panamá, por ejemplo, pues imposible. Sería muy difícil. Y fíjate que Corea del Norte, contra todo pronóstico, se está un poco enfriando la situación, ¿no? Bueno, ya también por el mismo acercamiento que están teniendo Corea del Sur y... Si van a ir juntos a los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Además, ¿no? Puede ser un paso para la paz. Quizás ¿no? Lo que quería decir sobre esto de la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela es que me parece que pondría en una situación muy incómoda a América Latina, ¿no? Porque, claro, el gobierno venezolano está muy desprestigiado, hasta ahí el grupo de Lima, que se ha reunido hace poco y no ha reconocido o ha criticado este llamamiento a elecciones, pero ¿qué podrían hacer los gobiernos latinoamericanos si hay una invasión de Estados Unidos a Venezuela? Tendrían que decir que no. Sería vergonzoso que digan que sí. Claro. Entonces, hasta en eso, digamos, el gobierno norteamericano tendría que hacer un cálculo, porque eso sería francamente vergonzoso, ¿no? O sea, yo sé que es una situación límite, pero es una situación límite que se tiene que resolver políticamente, presionando políticamente, buscando algún resquicio de negociación y no de una manera armada, ¿no? Si es que eso es lo que están pensando, ¿no? Pero eso no se ve, aparentemente no se vislumbra eso, ¿no? Probablemente más cerca a las elecciones y con los resultados que ya sabemos que van a... Mira, yo con la modestia que puedo decir algunas cosas, si fuera de la oposición venezolana, y ya que esta decisión está tomada, lo que exigiría en República Dominicana, donde hay un intento de negociación entre la oposición y el chavismo, ¿no? Es que se den, ya se llamó elecciones, podemos aceptar eso. Que no sea candidato. Tal vez que sí, pero que se exija ahí reglas claras, ¿no? Veedores internacionales, observadores, para que las elecciones transcurran dentro de términos aceptables. La verdad es que en esta situación cualquier candidato tendría que ganar contra Maduro, tendría que ganar. Sí. Es decir, ni siquiera necesitan estar unidos, digo, claro. Si es que ya el monstruo está dentro, ¿no? Y ya se sabe, digamos. Yo creo que eso se tendría que exigir con el mal menor, como lo conocemos nosotros, ¿no? Pero ojo, ese candidato de la oposición tendría que tener un arrastre social, que es algo que la oposición no ha tenido suficientemente en estos años en Venezuela, ¿no? Sí, pues. Quizás el candidato que tuvo mejor performance fue Enrique Capriles, claro, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que la oposición tiene al frente un dilema y una situación muy complicada. O va o no va. Yo creo que la única manera de ir a esas elecciones es exigiendo condiciones mínimas de respetabilidad, de transparencia. Si las va a aceptar el chavismo, no lo sé. Pero peor es no hacer nada, ¿no? Gracias, muy amable, Ramiro. Gracias. Estuvo con nosotros Ramiro Escobar. 3:15 hablando del panorama internacional. Hacemos una pausa y más. TV Noticias 7.3 conectados contigo.